CIRE 2018. Recibámoslo con un fuerte aplauso al señor Richard Goff. Buenos días. En nombre de la Brigada de Londres, y me gustaría darles las gracias por haberme invitado a esta conferencia. Esta mañana me gustaría hablarles sobre el incendio de la Torre Grenfell en el 14 de junio del año pasado, uno de los mayor incendio en la historia de la Brigada de Londres, y el mayor despliegue de bomberos desde la Segunda Guerra Mundial. Es un día que nunca olvidaré. Me llamaron a la 1:18 de la mañana, me pidieron acudir como asesor táctico, pero cuando llegué era obvio que me iba a convertir en el comandante. Me quedé allí hasta más o menos las 2 de la mañana y luego llegó ya un superior mío que a partir de allí se hizo de comandante, pero estuve allí durante toda la operación. La Torre Grenfell se encuentra en una parte de Londres, en el oeste de Londres. Tiene 24 plantas, todas ellas ocupadas por residentes, y tuvimos muchos problemas ahí porque la escalera solo tiene 1 metro de ancho. También había una guardería y un club para adolescentes y jóvenes. Había un total de 129 pisos de una habitación, 2 habitaciones. Y se encontró en un barrio que es uno de los más ricos. El edificio fue diseñado en el año 1967, se construyó entre el 72 y el 74. Es un edificio cuadrado, y en el año 2014 a 2016 se hicieron varias reformas para hacerlo más atractivo. Y además se añadieron 9 pisos en las plantas inferiores. Aquí vemos un poco la estructura de estos edificios. Vemos aquí las escaleras en el centro y los pisos alrededor, y también los ascensores. Aquí vemos el edificio antes de las reformas, y como se puede observar, después el edificio tenía un aspecto más atractivo, y sobre todo se debe al revestimiento más estético. Desafortunadamente, este revestimiento fue el factor más problemático en el incendio. La primera llamada la recibimos después de la medianoche, a las 12:54. Nos comunicaron cuál era el problema, probablemente debido a un dispositivo electrónico. Acudimos con una bomba, también con otro equipo, desde diferentes estaciones de Kensington y Hammersmith. Los primeros camiones llegaron dentro de los primeros 5 minutos. Normalmente intentamos en Londres
llegar al sitio del incendio dentro de los primeros 6 minutos. Llegaron un total de 390 llamadas de emergencia y además recibimos lo que llamamos los Fire Survival Guidance, que son unas llamadas de personas que llaman porque no pueden salir del edificio y normalmente hablan con los operadores y los operadores les dan consejos sobre dónde se tienen que quedar, etcétera. Y normalmente llaman también a las brigadas para comunicarles dónde se encuentran, y les dan también detalles sobre el incendio. Normalmente recibimos en un incendio una media de 6 llamadas de este tipo, pero con este incendio recibimos un total de 197. Y el problema que teníamos con esta situación es que los operadores no podían dar abasto a todas estas llamadas y tuvimos que redireccionar algunas de las llamadas a otros puntos del país, incluso a Escocia. También nos llegaron equipos de departamentos más lejanos y tuvimos, por supuesto, también que proteger el resto de Londres de incendios, pero tuvimos que declarar este incendio lo que llamamos un instante grave, que es un estado de alerta muy mayor. A las 12:59 los primeros 2 camiones llegaron. A la 1:02 ya se podían observar el incendio y humo desde fuera. Estuvimos a mediados de junio y el verano era bastante agradable, lo que no es algo tan común en Londres, así que muchas ventanas estaban abiertas y la cabeza de puente se estableció en la segunda planta a la 1:04. A la 1:07 el primer aparato para la ventilación se puso en la planta 4, en el piso 16. A la 1:11 entramos en el segundo equipo entró en el piso 16, en la planta 4. A la 1:12 el comandante del incidente ya puede observar que el revestimiento también ha prendido fuego y que el fuego se está extendiendo. Después intentamos también utilizar las diferentes bombas. El incendio fue un incendio bastante especial porque nos encontramos con la situación que el fuego se alimentaba del revestimiento, o sea que la parte externa del edificio era, digamos, la alimentación para el fuego. Entonces se intentaba extinguir el fuego dentro del edificio y cuando se había conseguido extinguir el fuego en alguna parte, el fuego empezaba a alimentarse otra vez en la parte exterior. Instalamos varias bombas, por ejemplo, a la 1:24 ya teníamos 10, a la 1:27, 15 y a la 1:29 ya teníamos 20 bombas. Y también teníamos diferentes aparatos que empleábamos
para, por ejemplo, poder acceder a diferentes zonas. A las 2 y 6 declaramos el incidente un incidente mayor y por lo tanto necesitábamos ya 40 dotaciones. Tuvimos una respuesta de varias agencias y lo que normalmente ocurre con estos incidentes graves. Había, por ejemplo, 100 personas también fuera del edificio, personas que estaban hablando con personas familiares dentro del edificio y les pedíamos los móviles, los teléfonos para poder hablar con ellos. Pero también intentamos entrar y había gente también que quería entrar a rescatar a los familiares y por lo tanto es importante colaborar con la policía. Por ejemplo, la Policía Metropolitana también declaró la situación una situación grave, también el servicio de ambulancias y cuando podíamos extraer a personas muertas, pues trabajamos junto con las ambulancias y de esta manera no tenían que acceder al edificio. Había también partes del edificio que se derrumbaban y por lo tanto era muy difícil entrar al edificio. Había mucho peligro al entrar por los cascotes y además, desgraciadamente, había personas que se lanzaron por las ventanas. Las autoridades locales también tienen un oficial de enlace con el que colaboramos, y ese oficial también colaboró con nosotros. Le comunicamos que iba a ser una situación muy grave. Además, no teníamos muy claro la estructura del edificio y por lo tanto hablamos con un ingeniero de estructuras peligrosas para poder asegurar que los bomberos también pudiesen volver a casa después de esta noche. Además, queríamos ponernos en contacto con el oficial de incidente ferrocarril. También nos comunicamos con el servicio aéreo de la Policía Nacional porque queríamos saber cómo era el incendio desde una perspectiva aérea. Afortunadamente también había helicópteros de los medios de comunicación y justamente en esa situación nos preguntaban también por qué no rescatábamos las personas a través del helicóptero y lo explicamos siempre con esta imagen de una vela que se puede coger, pero cuando pones la mano encima de la llama pues puedes ver lo caliente que está el fuego. También hablamos con organizaciones de caridad que nos traían comida y también bebidas para poder seguir trabajando durante toda la noche. También hablamos con las compañías de gas y luz porque teníamos un riesgo por el gas y tardaron 12 horas en cortar el gas, por lo que era muy difícil seguir trabajando y no podíamos acceder a todos los pisos para cortar el gas en cada piso de forma individual. Aquí vemos unas imágenes de una cámara pública a la 1:30 de la mañana
Como vemos, el fuego se está extendiendo desde una parte del edificio y a las 2:34 prácticamente está ya extendido por toda esa parte del edificio. Y aquí vemos más imágenes. Y en este instante ya estábamos en algunas de las plantas superiores, hasta la planta 21 incluso, pero ya no podíamos subir más porque el fuego se estaba extendiendo más. Estábamos trabajando con las personas que se estaban comunicando con nosotros desde dentro del piso, pero en muchas ocasiones cuando llegamos a su piso ya se encontraban en otros pisos. Y incluso nos encontramos en un apartamento con 22 personas que se habían juntado. Aquí vemos más imágenes y que describe esa situación incluso como un rallador de queso. Perdimos 72 personas en esta noche. Una persona más murió unos meses después. Rescatamos a 65 personas. El edificio normalmente es residencia para más de 300 personas, por lo que muchas personas pudieron escaparse anteriormente. Y uno de los mayores problemas fue la escalera única. Y desafortunadamente, uno de los problemas fue que tuvimos que dejar la puerta abierta y por lo tanto el humo podía entrar en las escaleras y ya no se podía utilizar como una vía de escape. En la segunda planta sabíamos ya que teníamos que seguir subiendo la cabeza de puente desde la segunda planta hasta más arriba, pero cuando llegamos a la tercera planta, dentro de 30 minutos ya me comunicaron que teníamos un incendio otra vez en la segunda planta y por lo tanto tuvimos que bajar la cabeza de puente a la planta baja. Y tuvimos a nuestros bomberos colegas intentando llegar hasta la planta 24 con respiradores para rescatar a estas personas. Y también teníamos a otros colegas que al principio no se ponían estos respiradores, pero era urgente que se los pusieran. Tenemos un proceso de emergencias para los incendios. Es como un equipo urgente. Y cuando tenemos una situación donde uno de nuestros colegas se encuentra herido, por ejemplo, entonces desplegamos el equipo de intervención rápida. Esta noche tuve que comunicar esta situación hasta 3 veces. Porque estas personas, estos colegas, dieron sus respiradores a los residentes del edificio para poder rescatarlos. Pero era muy difícil que sobrevivieran en esta situación. Como pueden observar, no soy una persona muy pequeña y por eso era otro problema, que era muy difícil subir por las escaleras con otros colegas y además con aparatos. Y tuvimos en una situación 12 personas muertas también en estas escaleras.
vimos que era una situación muy difícil. Y nos pareció absurdo que no existiera otra escalera, pero no la había. Y también vimos que el ascensor de incendios, el montacargas de incendios no estaba funcionando, pero tampoco tenía mucho sentido utilizarlo. Nunca habría sido posible utilizarlo y por lo tanto tuvimos que llevar todo lo que queríamos subir por las escaleras. Y por lo tanto es difícil subir por una parte y por otra parte bajar a las personas que estaban atrapadas. Cuando un residente llama lo que es aquí el 112, normalmente les decimos que se queden en el mismo sitio. Es nuestra política, siempre nos ha funcionado, pero en esta noche cambiamos esta política después de algunas horas. A las 2:46 cambiamos esta política y les dijimos a esas personas a las que no podíamos llegar que intentasen salir. Normalmente cuando la gente nos llama es porque no puede salir. Y pues como ya he dicho, les dijimos a esa hora que saliesen si es que podían. Desafortunadamente muchos de ellos no pudieron. También tuvimos problemas de fatiga por el calor con nuestros bomberos y la verdad es que no he visto nunca a personas tan cercanas a la muerte como en esta noche. Pero los bomberos somos todos iguales, queremos seguir. Y llegamos a un punto ya por la mañana que les dijimos a algunos de los colegas que no subiesen más allá de la planta 15 porque ya no podían más. Y entre la planta 11 y 15 se estimó que había una barrera de calor donde el calor estaba 25 grados, 250 grados por encima de la temperatura en el resto del edificio. También teníamos problemas por los cascotes, que no podíamos llegar al edificio con los camiones. Tuvimos que quitar algunos de nuestros camiones. También fueron heridos varios bomberos por los cascotes. Tuvimos un total de 50 lesiones, la mayoría de ellas leves. También fue herido uno de los bomberos porque se lanzó una persona del edificio encima de él. También tuvimos que sacar muchas víctimas mortales del edificio. Y tuvimos ayuda por otro servicio que nos protegieron al entrar al edificio. Tuvimos más de 450 bomberos y oficiales, tuvimos 14 unidades de rescate, 4 unidades aéreas y, digamos, en total un 50% de todas las fuerzas de incendios en Londres y, por lo tanto, pedimos también ayuda a los servicios cercanos de Londres. Por suerte, no había muchos otros problemas en Londres ese día. Y teníamos el miedo de que el edificio pudiese colapsar, o por lo menos en parte, y por lo tanto llamamos a unos especialistas
que también nos ayudaron a encontrar las víctimas mortales. Y el calor con el que nos encontramos dentro del edificio en algunas partes fue el doble de la temperatura que se encuentra en crematorios. Tuvimos 50 bomberos especializados y también perros de rescate. Y también contamos con la ayuda de bomberos de todo el mundo y nos encontramos dentro de esa familia global de bomberos. En total teníamos a 1.500 oficiales de la brigada en Londres en los primeros 4 días de incendio, 20 bombas y que íbamos a reemplazar por otras bombas. Y muchos de los bomberos se negaron a irse, que es lo que es admirable, pero también llevó a esa fatiga que experimentaron. Aquí en esta imagen vemos las columnas de hormigón y en la parte derecha vemos que la parte estructural está doblada, las vigas están dobladas y de hecho podíamos escuchar, oír unos ruidos extraños del edificio y llegó un momento que pensamos que teníamos claro que el edificio en algún momento iba a colapsar y lo teníamos claro todos los bomberos que estábamos dentro. Y lo que al final tuvimos que hacer es mandar a algunos de los bomberos por encima del incendio sin ninguna comunicación ni nada, lo que normalmente no hacemos. Y posiblemente mis colegas de Estados Unidos ya lo han mencionado, la comunicación es muy importante. Desafortunadamente, en esta noche perdimos la comunicación con los bomberos que se encontraban más de 2 plantas por encima de nosotros. Y llegamos a la conclusión de que ya no estábamos en una situación de incendios, estábamos ya en una situación donde solamente íbamos a rescatar a las personas. Una operación de alto riesgo donde solo íbamos a intentar rescatar al mayor número de personas. Había también momentos donde discutimos si no era mejor irnos y hacer lo máximo posible en un corto plazo e irnos prácticamente. Teníamos también algunos techos que estaban a punto de derrumbarse y por lo tanto colaboramos con personas de un servicio de rescate que también buscaron a víctimas entre los cascotes, por ejemplo, y como se ve aquí ya no había ventanas, ya no había muebles ni paredes internas, todo estaba polvorizado. Y una semana después del incendio yo entré en los edificios y tuve una sensación extraña. El viento estaba por todo el edificio y para mí era una prioridad cubrir este edificio porque perdimos a muchos amigos, familiares y por lo tanto era muy importante para nosotros cubrir este edificio.
Al final tuvimos que enviar el mensaje de parada, que lo llamamos así, que es un mensaje para comunicar que ya no necesitamos más materiales, etcétera. Y ese mensaje lo mandamos el 27 de junio a la 1:45 del mediodía. Pero durante los meses siguientes hicimos nuestras investigaciones y también tuvimos una ceremonia delante del edificio para conmemorar a las personas perdidas. Analizamos el origen del incendio, la estructura del edificio y de momento también se está llevando a cabo un análisis público y probablemente necesitaremos unos 4 años más para tener toda la información. Como se pueden imaginar, tuvo un efecto muy grande en nosotros, en los bomberos. Todavía tenemos a muchos bomberos en tratamiento psicológico. Inmediatamente después de este incendio empezamos con un plan de tratamiento psicológico porque nos dimos cuenta enseguida que la situación que vivieron estos bomberos en estos días era muy extrema. Y también me afectó a mí personalmente y espero que nunca jamás tenga que vivir una situación así. Y nos dimos cuenta que aunque tengamos a bomberos con mucha experiencia, solo se necesita una situación concreta para afectarles. En una de las estaciones, en una de las brigadas, apuntaron todo lo que habían vivido para luego hablar de ello. Y en la primera semana después del incidente, contactamos a todos por teléfono para ofrecerles ayuda y ofrecimos tratamiento. En nuestra intranet también hablamos de estrategias para afrontar la situación. También tuvimos reuniones en las estaciones, donde también acudieron algunos psicólogos. Pero lo interesante es que aunque nuestros bomberos estaban sufriendo, al día siguiente no tuvimos a nadie de baja por enfermedad. Después del día 28 tuvimos un seguimiento. Tuvimos también unas reuniones y decidimos también contratar a más personas en nuestro equipo de tratamiento psicológico. Como ya he dicho, fue el mayor incendio desde la Segunda Guerra Mundial. Ojalá no hubiera tenido que vivirlo, pero también fue la noche donde más orgulloso me sentí durante toda mi carrera laboral. Y por lo tanto estoy muy orgulloso. Lo que conseguí en esta noche fue que todos los bomberos que entraron a este edificio pudiesen volver a casa. Y esto para mí es un gran honor y estoy muy orgulloso. Muchas gracias. Esto es todo. CIRE 2018.